Entonces, te preguntan, si quieres que la Asamblea reforme leyes, para eso está la Asamblea, pues para reformar leyes. Entonces están preguntando cosas, en unos casos, intrascendentes, cosas obvias, pero entre esas cosas obvias, sí hay temas determinantes, sí hay temas determinantes. ¿Cuáles son esos temas determinantes? Por lo menos dos, que en esto la gente sí tiene que hacer el esfuerzo de ir y ver dónde están esas preguntas y a esas preguntas sí marcarlas con claridad por el no. La una es la del trabajo por horas. Lo del trabajo por horas no han podido justificar, ¿sí? Puede ser los calificativos que utilice el presidente Noboa, pero su anexo, es su anexo el que dice que esto será regulado por acuerdos ministeriales, será regulado por acuerdos ministeriales, de tal forma que con esta reforma sí se está poniendo en riesgo, incluso las personas que ahora tienen trabajo estable, trabajo fijo, incluso esas personas, no hay ninguna garantía que no puedan ser despedidos y después se pueda contratar por horas. Que no nos vengan a decir que con los acuerdos ministeriales se va a regular, que el Ministerio de Trabajo va a controlar. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad ni para controlar lo que en este momento hay, menos aún para controlar otro tipo de cosas. ¿Sí? No ha tenido capacidad para hacer cumplir la norma. Fíjate cuántas cosas hay que esperar, 2, 3, 4 años, muchos más, para que se cumplan las regulaciones que están establecidas. Claro. Entonces, en el trabajo por horas se está cumpliendo, yo lo digo así de manera clara, lo que ha sido una vieja aspiración de los sectores empresariales. Los sectores empresariales, desde que tengo uso de razón, desde cuando era presidenta la señora Joyce Ginata, hace varias décadas ya, eso decía que el Ecuador es poco competitivo porque los salarios son elevados, porque los salarios son muy altos. Y después, ¿cuántos presidentes de las cámaras no han pasado y han señalado precisamente esto? Que el Ecuador es poco competitivo porque los salarios son muy altos. ¿Qué es lo que quieren con esto? Cumplir ese viejo sueño que han tenido de disminuir los salarios. ¿Y cómo lo van a hacer? A través del trabajo por horas. No nos vengan a decir que aquí está garantizado la seguridad social. No, no está garantizado. Se dice que eso se establecerá a través de acuerdo ministerial. No lo digo yo, presidente Noboa, ministra de Trabajo. No, eso dice su anexo, el anexo con el que se acompaña la consulta. Primero, y tampoco está definido qué es lo que va a pasar con la seguridad social. ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Sí? Ustedes dicen que no se van a afectar los derechos y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo se va a garantizar la sostenibilidad de la seguridad social para los trabajadores que solo aportan o que solo trabajan por horas? Entonces, que no nos vengan a decir que esto es pronunciamientos de revoltosos. No, esto es lo que dice o lo que no dice el anexo que está planteado. Este es un tema. Y el otro tema gravísimo, que yo sí le pido a la ciudadanía que mire, es el que tiene que ver con los arbitrajes, Nelson. ¿Ya? ¿Qué son los arbitrajes? ¿Qué son los arbitrajes? Primero, para poder explicar un poco. Los arbitrajes son que las empresas transnacionales, ¿sí?, que supuestamente quieren invertir, porque siempre nos hablan, esto es como el dorado, esto es como la promesa del paraíso, ¿sí?, que si hacemos esto va a llegar la inversión extranjera. Se hace todo y después la inversión extranjera no llega, ¿sí? Porque hay otros factores que en otro momento podemos analizar. Pero, ¿qué significa? Para explicar. Entonces, estas empresas, supuestamente para venir, ponen condiciones. ¿Cuál es una de esas condiciones? Que si llegan a tener conflicto en el Ecuador, no se someten a las leyes del Ecuador, no se someten a la legislación nacional, sino a un árbitro. ¿Dónde están estos árbitros? En estos centros, estos grandes centros de arbitraje, mediación, como los del CIADI, por ejemplo. ¿Sí? Se recurre a estos centros de arbitraje. ¿Qué es lo que pasa con estos centros de arbitraje? Que en estos centros de arbitraje siempre se sacrifica a los estados y se sacrifica a los pueblos. Ahí nunca ganan los estados. ¿Sí? Cuando mucho, no pierden los estados, pero nunca ganan los estados. Siempre les dan la razón a las grandes empresas transnacionales. Consecuencia de eso, el Ecuador ha perdido cientos de millones de dólares precisamente en centros de mediación y arbitraje. Cientos de millones de dólares, más de 1.300 calculan algunos. Y en este mismo año, esto lo ha alertado el propio procurador, ¿sí?, de cara a la discusión ahora del presupuesto, que precisamente ahora se discutirá en la Asamblea, en la que hay disminuciones muy claras
para la salud, para la educación, para las universidades. Una cosa se dijo en campaña, otra cosa es la que se hace. Expectativa y realidad. Pero para no desviarnos, ¿sí? Incluso en este mismo año, el Ecuador puede tener que pagar más de $2.000 millones a Texaco Chevron precisamente por un arbitraje. ¿Sí? Y todo el mundo dice que en este año le pueden exigir, ya hay este riesgo muy grande de que el Ecuador tenga que pagar cerca de 2.300 millones a Texaco Chevron. Es decir, todo lo que se recoja del IVA, de la contribución extraordinaria a la banca, de la contribución de los grandes patrimonios. Será para pagar ese tipo de cosas. Todo para pagar Texaco Chevron. Y sin embargo, nos consultan si queremos que el Ecuador esté a favor de los arbitrajes con el cuento nuevamente de que venga la inversión extranjera, sin importarles que solo en este momento, con los temas que ya están presentados, el Ecuador podría tener, podría tener comprometido como $13.000 millones. Eso es lo que podría perder el Ecuador en el futuro. Por lo tanto, preguntarnos sobre el tema de los arbitrajes es no tener conciencia de patria, es no tener conciencia de país, es no dolerle el país, es pensar que hay que seguir sacrificando recursos económicos para pagar a las transnacionales, que como el caso de Chevron Texaco, contaminaron la Amazonía, afectaron a la vida, dañaron el ecosistema, dañaron el ambiente por siempre en la Amazonía. Y sin embargo, ahora vamos a tener que pagarles. Consultarnos sobre los arbitrajes es no tener conciencia de país, conciencia de patria, conciencia de los intereses del país. De tal forma que en esos temas nosotros sí somos categóricos. ¿Sí? Las demás es discutir sobre espejismos, porque no sabemos cuáles son las propuestas de ley. Es ponernos a discutir si queremos o no que la Asamblea reforme leyes. Para eso está la Asamblea. Claro. Pero estos dos temas, ¿sí? Entre toda la paja, ¿no es cierto? Hay que buscar estos dos temas. Y estos dos temas sí son fundamentales. Que los otros, la gente vote de acuerdo a su conciencia, lo que crea, es lo que decimos nosotros. Que no nos entretengamos, cuidado, buscando ahí en las otras preguntas. Estas son medulares. Claro, lo del trabajo por horas y lo que tiene que ver con los arbitrajes. Y a partir de eso nosotros sí decimos, en esto es no de forma categórica. Perfecto. Virgilio Hernández, no me quiero despedir sin antes que me cuentes un poquito sobre el trabajo que has venido realizando en el Parlamento Andino y la rendición de cuentas que hace poco creo que se dio. Yo particularmente, mi rendición de cuentas va a ser el día de hoy. Hoy, perdón. Sí, y bueno, no estamos enfocados, yo te digo, en estos últimos meses también en el tema de la seguridad. La próxima semana me acercaré a las autoridades para entregarles una importante propuesta que ya se aprobó en el Parlamento Andino para la creación de Andipol y Andijus. Okay. Fíjate que en todos los años de existencia de la comunidad andina no hay una instancia que permita la coordinación de las policías. Evidentemente hay acuerdos entre las policías, pero no hay una institución de la comunidad andina que pueda obligar a la coordinación de las policías, no hay una instancia que pueda permitir la coordinación de las fiscalías. Nosotros hemos aprobado esta propuesta de Andipol, Andijus, estamos trabajando en lineamientos de seguridad que son temas con los que pueden permitir un plan de seguridad, tanto en cada uno de los países como también en los países del área andina. Estas, solo por mencionar, dos de las últimas cosas que hemos venido trabajando en los últimos meses en el Parlamento Andino, y parte de eso será precisamente lo que rindamos cuentas el día de hoy. Le invito a la ciudadanía a partir de las 4:30 de la tarde en el local del Parlamento Andino, en la Eloy Alfaro y Carlos Tobar. Si pueden acercarse, será un gusto poder compartir con ustedes la gestión, recibir sus críticas, recibir sus preguntas y también sus iniciativas de lo que haremos en el próximo año de gestión, que además ya es el último como parlamentario andino. Qué bueno, Virgilio, gracias por siempre estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Nelson, siempre un abrazo, un gusto.